Bueno, a partir de 1953, cuando el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines garantizó a las mujeres su derecho a votar y ser votadas a escala federal, en la segunda década del siglo XXI todavía enfrentamos obstáculos y contradicciones. Prueba de ello es que en el Congreso Federal las curules femeninas no llegan ni siquiera a 30% de representatividad. Según Olivia Peña, exconsejera electoral en Baja California Sur, cito: "Los derechos políticos no se restringen a votar y ser electa. Se deben entender en un contexto más amplio, no solo en cargos de elección, sino en todas las funciones públicas del país. No solo en los ámbitos políticos existen desigualdades y obstáculos para la mujer, que según el último censo es del 51.6% de la población, es decir, la mayoría de los ciudadanos en este país". Un aplauso. Enseguida se dirigirá a ustedes Tere Quintanilla, fundadora y directora ejecutiva del Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación, AC. Tere cuenta con una destacada trayectoria en los ámbitos de educación, cultura y organizaciones de la sociedad civil. Bienvenida, mi querida Tere. Muy buenos días. Inicio mi participación preguntándome, estoy aquí reunida con mujeres demócratas de izquierda, con el jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubon, y me pregunto, ¿cómo es el país en el que imagino vivir? ¿Cuál es el país en el que yo y en el que ustedes quieren vivir en el 2018? ¿Cómo se construye este país? ¿Qué tiene que suceder para lograrlo? Les invito a que imaginemos el país en el que queremos crezcan nuestras niñas y nuestros niños, desde una perspectiva incluyente, participativa, dinámica, responsable, inmersa en una práctica de paz, en la práctica cotidiana de los derechos humanos, con una ciudadanía activa, organizada, que participa en los procesos educativos y culturales de su comunidad, donde se escucha la voz de todos sus integrantes. La Constitución nos da el marco legal para ello. El artículo 1 dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y continúa: todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que la ley establezca. Este marco legal nos brinda las condiciones para trabajar en el marco de los derechos humanos, pero aún hay que trabajar para armonizar leyes y reglamentos. ¿Qué país imaginamos? ¿Qué tenemos que hacer para construir un imaginario entre los diferentes actores sociales? ¿Es posible construir colaborativamente un imaginario incluyente? Mujeres, indígenas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores, hombres, jóvenes, respetando las diferencias y enriqueciéndonos gracias a ellas. Me pregunto, ¿qué necesitamos para que esto suceda? Pienso en una actitud de apertura y escucha, una actitud participativa y de construcción, preocupada y ocupada en el bien común, una actitud de respeto que impulse la renovación sin olvidar la historia, una actitud propositiva, integral e incluyente. Si esa actitud la logramos desarrollar, contenemos el 80% de los ingredientes
Lo demás, el otro 20%, es solo trabajo. Pero ¿cómo impulsamos esta actitud? Imagino un país donde los gobernantes transforman las leyes para favorecer la participación de las mujeres en espacios de decisión, donde se considera como una prioridad la construcción de ciudadanía, donde la escuela, desde los centros culturales, Perdón, siempre uno se pone nervioso, las piernas me están temblando, pero ahí vamos otra vez. Y solo para resaltar que imagino un país donde los gobernantes transforman las leyes para favorecer la participación de las mujeres en espacios de decisión, donde se considera como una prioridad la construcción de ciudadanía, esta prioridad desde la escuela, desde los centros culturales, desde el espacio público. Imagino un país que promueve en sus diferentes comunidades el concepto de ciudad educadora, para que desde los diferentes espacios, considerando las particularidades de las y los ciudadanos, enriqueciéndonos de la diversidad que les caracterice, se responda a las inquietudes y necesidades propias de cada individuo y de la comunidad en su conjunto. ¿Es esto posible? O más bien, ¿cómo hacemos esto posible? El país que imagino tiene un marco legal que impulsa espacios de participación para mujeres, jóvenes, niñas y niños. Lo hace fomentando la participación desde el enfoque del derecho a participar, no desde una participación utilitaria o simulada. El país que imagino respeta e impulsa el cumplimiento de su marco legal. En él, la educación responde a las necesidades, inquietudes y retos de la ciudadanía. Es una educación que impulsa la construcción innovadora del conocimiento, que impulsa la reflexión propositiva, que promueve espacios de diálogo y acción plural, democrática, con visión de una sociedad integral e incluyente. En él, la cultura significa identidad, la identidad diversidad, la diversidad inclusión, la inclusión reconocimiento, valoración, historia y desarrollo. Una sociedad que interacciona por voluntad con el arte, construye ciudadanía imaginativa, consciente de su entorno, cuestionadora y propositiva. El arte da la posibilidad de que los que somos diferentes identifiquemos puntos de encuentro y construyamos a partir de ellos. En el país que imagino, el empresario vive y promueve justicia, equidad y responsabilidad social. En el país que imagino, el gobierno es garante de los derechos constitucionales, de los derechos humanos, garante de la libertad de ser, de expresar, de actuar, modelando con la práctica un nuevo desarrollo de país. El país que imagino se puede y debe construir entre todos. ¿Será? Estimadas compañeras, estimado Marcelo, ¿qué estamos dispuestos a hacer para pasar del discurso a la acción? ¿Qué estamos dispuestas a hacer para impulsar espacios incluyentes, de construcción, de propuesta, para generar las condiciones necesarias para la realización de estas propuestas? ¿Será posible que los ciudadanos conozcan y hagan uso de sus derechos como lo establece la Constitución mexicana? Habemos muchas ciudadanas, muchos ciudadanos participando para construir un mejor país. Se requiere voluntad y acción política para que se amplíen los espacios de construcción colaborativa, gobierno-ciudadanía. Se requiere sentarnos en una misma mesa con genuina representatividad para dialogar, proponer, decidir y ejecutar. Se requiere el reconocimiento del papel, el papel que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de un tejido social sano, legal, participativo, propositivo, encaminado hacia el desarrollo de todas y todos los mexicanos, sin distinción alguna, siempre encaminados hacia el bien común. Está, por ejemplo, la Ley Federal del Fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil. Fundamental es el respeto a esta ley, fundamental es que se garantice que cada sector del gobierno asigne fondos necesarios para fortalecer el desarrollo de las organizaciones y de las causas que ellos manejan. Fundamental que se garantice la transparencia en el ejercicio de los fondos, que se garantice la continuidad de los proyectos que impactan en beneficio del desarrollo de nuestro país. Se requiere que la educación sea realmente de calidad, que responda a las particularidades de cada comunidad,
que abra espacios y forme para la convivencia, dando los elementos necesarios para el desarrollo pleno de las personas. Se requiere que se asigne el recurso para que las propuestas de la sociedad civil se integren al mundo cotidiano de la construcción educativa. Propuestas que deben ser valoradas y retroalimentadas a través de comisiones mixtas, donde la voz de la ciudadanía informada no solo se escuche, sino que participe en la toma de decisiones. Se requieren espacios de reflexión e impulso renovador para que el arte y la cultura tomen el papel que les corresponde y no sigan siendo relegadas a diversión, entretenimiento y consumismo. La cultura construye identidad, identidad local, regional y nacional. La cultura, y en especial el arte, requiere salir de los espacios nebulosos donde se le ha colocado, para que participe con todas sus capacidades en la reorganización social, donde la ciudadanía encuentre espacios para entenderse, aceptarse y valorarse a sí misma y en su conjunto. ¿Qué se requiere de la ciudadanía para que esto se propicie? ¿Qué se requiere del gobierno? ¿Cuál es la participación que la iniciativa privada le corresponde tener? Preguntas a resolver en estos próximos años. Necesitamos un gobierno legítimo, incluyente, que combata la corrupción, sea transparente, que promueva la democracia participativa y dé prioridad a la educación, a la cultura y revierta la inequidad, abriendo verdaderas oportunidades a mujeres y a niñas. Muchas gracias. Muchas felicidades. No olvidemos que estamos en transmisión en vivo. Pueden ustedes entrar a www.comunicacionconese.com y por favor, otro aplauso a nuestras amigas las tuiteras.